36 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Tengo el gusto de saludar al productor agropecuario, titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni. Achetoni, mi nombre es Adrián Murano. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Adrián? Bien, muy bien. Achetoni, le pregunto, le hago una consulta de coyuntura. ¿Ya fueron convocados? El ministro de Economía, Massa, había anticipado que iba a tener una reunión con la mesa de enlace. Ustedes integran la mesa de enlace para trazar políticas para el sector y dialogar respecto a futuras políticas para el sector. ¿Ya fueron convocados a esta reunión? No, todavía no hemos sido convocados. Y respecto a lo que escuchó de las posibles políticas públicas, bueno, hay una vigente, ¿no?, que es un estímulo con instrumentos financieros para que los productores liquiden. Por lo que uno ve, no se está produciendo esta liquidación, pero le pregunto a usted, que está más embebido con temas del sector, ¿sirvieron los instrumentos que se presentaron hace unas semanas atrás para estimular la liquidación de granos? Hasta el momento no. También nosotros en ese momento, cuando se iba a implementar, habíamos dicho que nuestro productor, el pequeño y mediano, no, primero que ya había liquidado bastante de su cosecha y lo que le quedaba era para hacer frente a cualquier inversión o compromiso de pago de insumos, de repuestos o de alquiler de alguna tierra, pero no para atesorar en dólares. O sea que era una medida que no iba a servir, y aquel que puede atesorar en dólares es medio difícil porque el 70% le queda en pesos. La percepción, el Banco Central estima que hay unos 2.000 millones de dólares de retraso, digamos, que hay una, comparando la frecuencia habitual de liquidación de exportaciones agropecuarias, hay unos 2.000 millones de dólares menos, es decir, que estarían retenidos 2.000 millones de dólares. Usted dice, no, los pequeños y medianos productores no los tienen, ya los vendieron. ¿Quiénes tienen esos 2.000 millones de dólares? Y puede ser algún productor más grande o el sector exportador, pero en realidad lo que se ha ralentizado por una cuestión lógica la liquidación. Si uno encuentra con que hace un mes atrás nos anuncian una medida que iba a impactar en la posibilidad de compra de insumos, porque no había dólares para traer insumos importados, y a la misma vez, en cuestión de 25 días, el dólar se fue un 50% en pesos, y la verdad que esa volatilidad ha paralizado todo tipo de compras, de desarrollo lógico que tendríamos que tener, porque si uno vende no sabe a cuánto va a comprar, no sabe si le van a vender. Achetoni, perdón, permítame desmenuzar esta respuesta. Ya la escuché otras veces, por eso quiero desmenuzarla un poco. Ustedes dicen entonces que es un comportamiento lógico quedarse con los granos porque no se sabe si con lo que hoy recibe el productor por esos granos va a poder comprar los insumos que están dolarizados, al igual que los granos, digamos, ¿no? Los granos también tienen un precio internacional, es un commodity. Con una diferencia. El grano, el producido nuestro, se vende en dólares que capta el gobierno, pero a nosotros nos da peso en el dólar oficial, y lo que se compra en insumos, cuando hay restricción de dólares para poder traerlos, seguramente que uno lo termina pagando a dólar blue y no a dólar oficial. Pero también se compran en pesos, Achetoni. Y claro, pero en los pesos insumos también se compran blue. En pesos. Usted lo que dice es que se compran en pesos, pero más caro porque es en pesos dólar blue y no en pesos dólar oficial. Exacto. Ahora, para eso hay una serie de instrumentos que el gobierno dispone y que siguen vigentes. De hecho, estamos viendo que sigue muy alto la entrega de préstamos del Banco Nación, por ejemplo, de bancos provinciales a productores, con préstamos subsidiados que no obtienen otros sectores de la economía y que benefician al productor para comprar insumos, por ejemplo. O sea, hay herramientas, además de estos instrumentos específicos que permiten atar una reserva de valor dolarizada, digamos, como sería la cuenta corriente chacarera o el dólar desdoblado.
Sí, no alcanzan con esos instrumentos, dice usted. Y si a usted le reciben su trabajo en dólares oficiales y le pagan en dólares blue, está todo bárbaro. Ahora, si le hacen al revés, seguramente que no le va a gustar. A nosotros eso es lo que nos pasa. ¿Pero es una cuestión de gusto o, digamos, porque usted dice, a usted no le va a gustar? No, bueno. Quiero decir que no nos gusta porque no nos dan los números. O sea, nos dan financiamiento. Tenemos que pagar intereses sobre ese financiamiento, lógicamente, como cualquiera que recibe. Son intereses del 30 a 35% contra créditos que cualquier argentino consigue a 100, 90, 95 en costo financiero total. Son créditos subsidiados. Con tanta tasa subsidiada. Ni el plan Ganar que se anunció lo están dando con la tasa subsidiada y todo. Les buscan las 1000 vueltas. Se lo están dando a algún sector concentrado, al resto, al que necesitan, no se lo están dando porque no rinde las condiciones, porque le piden un papel más y no lo están bajando. O sea, el financiamiento, pero aún así existiera el financiamiento, hay que entender de que uno compra insumos totalmente desfasados, si es el dólar oficial, con más de un 100% de aumento, y después tiene que producir y vender en dólar oficial, y ahí es donde los números no dan por ningún lado. Ese es el grave problema que tenemos, aún a pesar de que los commodities han tenido muy buen precio y después luego se fueron reacomodando y ahora han perdido un poco de potencial, pero igualmente todavía se sostienen. Cuando uno ve... El problema es la traducción. Sí, ¿el problema es la traducción? Claro, en pesos. Cuando uno ve los números del sector, tanto los márgenes que difunde el Ministerio de Agricultura, que desde hace un tiempo difunde los márgenes por granos y demás, y cuando ve incluso las publicaciones especializadas con datos del sector, el caso de la revista Márgenes Agropecuarios, que se supone que tiene información, llamémosle oficial, de cómo viene la rentabilidad, uno ve ganancias acumuladas en el último lustro, particularmente los últimos 3 años, muy fuertes, pero a niveles de duplicar las ganancias en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué usted? Hay datos muy erróneos ahí, lamentablemente, ¿no? ¿En dónde? ¿Las publicaciones oficiales de márgenes? Claro, exacto. O sea, ¿usted dice que no ganaron 190% en 3 años los productores? Sí, claro que no, porque no se ponen los alquileres de campo ni nada por el estilo, y entonces desnaturaliza toda la ecuación. O sea, es un problema de estadística, digamos, está mal hecha la estadística, dice usted. No, lo que no tienen en cuenta es que el 70% de la tierra no es del productor propia, sino que arrienda. Y esa tierra oscila entre 10 a 18 quintales el alquiler. Entonces los números son totalmente distintos a los que por ahí se tienen cuando uno nada más contabiliza lo que es el insumo y a lo que se vende, los números son totalmente distintos a los que realmente le da a los productores, que tienen que salir a alquilar para tener una estructura mayor, porque si no, no le dan los números porque es muy chico. Porque, en definitiva, ahí hay un grave error que nosotros lo combatimos siempre, de tratar al chico igual que el mediano, igual que al grande. No, a ver, yo en eso estoy plenamente de acuerdo, que la necesidad es segmentar por escala. Ahora, incluso estoy repasando en este momento los márgenes de la publicación que hace, insisto, el Ministerio de Agricultura, donde se distinguen márgenes brutos de márgenes netos, esto es, que se incorpora la ecuación del arrendamiento, y aún así la cuenta da 180% en 3 años, en 2 años y medio a abril. Que son los datos que yo tengo a la vista en este momento. 180% es un nivel de crecimiento de rentabilidad, margen neto, le digo a Chetoni. Yo le puedo asegurar que no es así el número. Si no, estaríamos llenos de productores y no desapareciendo 5.000 por año como estamos desapareciendo. ¿Y cómo explica, por ejemplo, estamos hablando con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria,
Que, dato de hoy, lo acabo de dar en el podio de noticias, la Asociación de Concesionarios de Automotores exhibe un aumento de 11.6% en julio, julio contra julio, es decir, interanual, un aumento de 11.6% en los patentamientos de maquinaria agrícola, es decir, que subió de manera neta 11.6% la venta de maquinaria agrícola, que es maquinaria que cuesta arriba de $1 millón, $1,5 millones. Sí, el sentido de eso, primero hay que ver los rangos, ¿no? Así como estamos desapareciendo 5.000 productores ticos por año, hay rangos que tienen una escala que les da, aún teniendo un poco margen, les da una rentabilidad más grande. Y hay un significado muy importante. Cuando no se puede atesorar en otra cosa, se atesoran capitales que son convertibles en dólares. Como también en la ganadería, hay mucha gente que va hacia el ternero para tener un tiempo de inversión y de ver para dónde va la economía, y estas cosas suceden así. Hay gente que con una escala mucho más grande, o a veces son contratistas y necesitan ir actualizándose, o sea, son gente que presta servicios y va actualizándose en maquinaria, que en definitiva los costos los absorbemos entre todos los que damos servicio a esa gente. O sea que el hecho de que haya subido 11.6% es un crecimiento muy importante interanual, la venta de maquinaria agrícola, usted se lo adjudica no a una mayor rentabilidad, sino a que hay más dinero circulando, digamos. ¿Sería así? ¿Entendí bien? Claro. Sí, no hay. Ahora, hay más dinero circulando suficiente para invertir en máquinas que, bienvenido que se invierta, por supuesto, que son muy onerosas. En general, si uno tiene problemas, usted, me imagino que en su vida cotidiana, cuando hace los gastos de su casa, bueno, dice, ¿qué hago? ¿Cambio el auto o compro la comida del mes? Obviamente estoy haciendo comparaciones que no son económicamente simétricas. Si no le alcanzaría para comprar la comida del mes, ni pensaría en cambiar el auto. A eso me refiero. Si piensa en cambiar la máquina es porque ya la comida del mes la tiene resuelta, me imagino. Sí, por eso digo, las escalas son totalmente distintas. O sea que hay gente que sí está ganando plata, pero no dice todos los productores no, pero hay gente que sí. Y tiene unos márgenes en donde puede hacer ese tipo de inversión, y bienvenido, y ojalá que hubiera más que puedan invertir. Sí. Eso es una cosa lógica. La escala les da la posibilidad de comprar cosas que el conjunto de los pequeños productores no lo puede comprar. Es más, está retrocediendo a punto tal de salir del circuito. Carlos, es muy interesante y le agradecemos que nos atienda y nos dé las respuestas a nuestras preguntas, que son preguntas que nos venimos haciendo en público hace bastante tiempo. Si uno compara el margen de la cosecha de primera sembrada en campo propio en marzo del 2020, en marzo del 2020, en ese momento el margen neto, según estas publicaciones, me sigo refiriendo a las publicaciones del Ministerio de Agricultura, el margen neto era de $228.37. La misma cosecha en marzo del 2022, es decir, 2 años más tarde, era de $678 por hectárea. De ahí surge este porcentaje de incremento de ganancia neta en dólares de 197%. Usted lo que me dice, yo estoy leyendo los números del Ministerio de Agricultura, usted lo que me dice es que hay sectores que por escala pueden tener este margen de ganancia y hay otros sectores que están lejos de esto. Es que cuando uno lo combina con arriendo, seguramente que el margen es muy, muy acotado, porque le vuelvo a repetir, entre 10 a 18 quintales se lleva el alquiler. Pero en el margen neto que yo le estoy contando ya está incluido el arriendo, ¿eh? No es el margen bruto. No me parece, esos números, si quiere después los revisamos, pero esos números está, no mire, está en las planillas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Le cito un campo de región sur de Córdoba, que es un campo próspero, digamos,
y comparo ese mismo campo en 2020 con el 2022 y las cifras por precio aparte tiene absoluta lógica. El precio del 2020 no es el mismo precio del 2022, ¿no? Sí. Lo que sí, pecaminosamente, el Ministerio habla de dólares como si le diera dólares a los argentinos. Y lo que le da es pesos en un dólar oficial que está lejísimo. Hoy está en un 140, no sé cuánto por ciento de brecha, con lo cual no son dólares. A la gente le hacen creer que es el de 300 o 292 o 95 que está hoy, y la verdad que el productor recibe el de 135, 140, más el descuento que le quedan 90 y pico pesos cada dólar que está contando el Ministerio de Agricultura. Por eso le digo que los números, cuando vamos a zarandear, y la verdad que queda muy poco. O sea que el problema es que reciben pocos pesos por los dólares que vale la cosecha. Ese sería el foco de la discusión que ustedes están planteando, digamos. Y claro, bien, nos lleva más la brecha cambiaria que las retenciones. O sea que estarían cómodos con una devaluación. No, yo creo que lo que hay que hacer es normalizar el atraso que tiene, porque la inflación lo pasó por encima al dólar oficial, ¿no? Y con confianza... ¿Normalizar el atraso de qué? Perdón, ¿normalizar el atraso de qué? ¿Del tipo de cambio? El atraso de tipo de cambio. ¿Y eso es una devaluación? Pero ese no debería generar inflación, si la inflación lo pasó por arriba al dólar. Usted dice, como dijo Pratt Gay en su momento, que la devaluación ya se produjo y que devaluar el tipo de cambio no va a afectar los precios. En Argentina todo puede ser, pero no debería de ser. Ya pasó, pasó con Pratt Gay. Dijo, la devaluación ya se hizo de hecho, así que hay que hacerla formal, hay que formalizarla, y se triplicaron los precios cuando se devaluó. Sí, a ver, yo lo que estoy diciendo es que hay que acortar las brechas, porque ese 50% de incertidumbre que le hizo aumentar al dólar no debería existir, y que está castigando a todos. Y además, los precios, el único precio que nadie habla ahora y que es el que prácticamente no se mueve, es el de la carne. Vaya a comprar cualquier otra cosa a un supermercado a ver cuánto está. El precio de la carne se mueve, 7,7. Se mueve, Esto del 7,7, todo eso es mentira, Porque hay productos que en estos últimos días han aumentado un 40%. No sé si es especulación, si es realidad, si alguien se está avivando, pero lamentablemente la gente la está pasando tremendamente mal, sin devaluación, sin nada. En eso estamos totalmente de acuerdo, que la gente la está pasando mal. Ahora, no todo el mundo la pasa mal en los términos que usted planteaba recién, por ejemplo, cómo la están pasando en el sector agropecuario. Entiendo que hay diferencias, y comparto la idea de que hay diferencias, y le digo más, Sacchettoni, yo soy uno de los que en su momento criticó justamente a la mesa de enlace por no haber permitido la segmentación cuando se discutió la 125. Ahí se hubiese logrado lo que usted está planteando, la posibilidad de segmentar con un instrumento legal, lo que finalmente después no se pudo hacer. Sí, después se hizo, el resto de las entidades no estaba de acuerdo, yo estuve de acuerdo, lo avalamos, y terminó siendo una cosa que llegó a destiempo. Al año le pagaron la mitad y a los 2 años le pagaron la otra mitad, y en Argentina eso, cuando le llega a los bolsillos del productor, prácticamente es insignificante. Pero esa es no en la forma, pero sí el sentido de generar, que uno lo impulsa todos los días. Estamos diciendo, las primeras toneladas de producción no tienen que pagar retenciones, de manera de impactar en mejor medida al pequeño, que se vaya retirando hacia el mediano y prácticamente ni incida en el productor grande, que tiene otra escala. Sacchettoni, en relación a esto que dice, entonces, entiendo que sería la solución a este problema. Entiendo que hay 14.000 millones de dólares retenidos en soja. Hay está ralentizado el ritmo habitual de liquidación en 2.000 millones, pero el volumen es de 14.000 millones, y usted dice, se destraba, por un lado, bajando retenciones, y por otro, bueno, usted decía, sincerando el tipo de cambio, yo le digo devaluando, porque son dos formas de decir lo mismo. Ahora, la pregunta que le hago en relación a esto es, la retención de la soja, entonces, ¿persigue este objetivo? Porque si el gobierno le propone
un nuevo tipo de cambio diferencial, un nuevo dólar soja, como se supone que Massa va a hacer en los próximos días, ¿cuál será la respuesta del sector a su modelo? ¿Cuál será la suya propia? Si le proponen un nuevo un dólar soja. Desde Federación Agraria lo hemos repudiado eso. Tanto en la baja de retenciones a mitad de camino, donde el productor chico ya pasó hace 2 años atrás, nos bajaron 3 puntos cuando ya habíamos vendido nosotros, favoreciendo al concentrado y al exportador, que nos había comprado a nosotros más barato. Y hoy lo repudiamos, porque a medio término de venta no se pueden cambiar las normas las reglas de juego, porque entonces estamos en una timba y estamos favoreciendo al concentrado. Y lo que es el dólar soja tampoco estamos de acuerdo, porque en definitiva es convalidar que haya un dólar blue, un dólar MEP, y que esté totalmente distorsionado todo. Lo que tenemos que buscar es que se achiquen las brechas, porque si achicamos la brecha, el dólar soja que tendría que existir para el productor es el que tendrían que tener todos los argentinos, porque le sacamos la especulación y queda en eso el dólar. O sea, ¿es devaluación o nada, digamos? ¿Eso le van a decir a Massa? No. Yo no dije devaluación, no ponga en mi boca devaluación. Bueno, pero a ver, lo que dices, dólar soja no. Claro, reducción parcial de las retenciones no. Ventajas a uno en desmedro del resto. Tenemos que buscar que haya un equilibrio que sirva para todos los argentinos. Hay muchos argentinos que están siendo castigados y nos están poniendo a nosotros como los que la estamos sacando barata en todo esto. Cuando nosotros tenemos una sequía, una inundación, estamos solos, no hay Estado, no hay nadie que saque números ni que cuánto perdimos. Entonces, cuando nosotros sacamos números, qué bárbaro, nos sacan los números cuando cosechamos. ¿Por qué no nos sacan los números cuando perdemos? Porque en general el Estado suele asistir cuando pierde, Machetoni. No asisten nada, le puedo asegurar que no asisten nada. ¿Cuántos programas de asistencia hubo por sequía, por inundación en los últimos años cada vez que hubo? Porque hubo secas, hubo piedras. Imagínense, invertimos 10.000 millones este año por el desfasaje, 13.000 millones de dólares para producir. Y este año, a pedido y con muchas situaciones, dijeron que iban a poner un fondeo de emergencia de 10.000 millones de pesos. ¿A usted le parece que nos están compensando lo que invertimos? Seguramente que no. No tenemos seguro multirriesgo. Entonces, la verdad es que sacar la cuenta del resto, la verdad nunca entendí por qué al sector nos sacan la cuenta, dicen cuánto tenemos que poner, como si nosotros dijéramos, a ver, ¿cuánto tenés de sueldo? Bueno, el 30% tenés que ponerlo en bruto para el resto de los argentinos. Nosotros no nos metimos nunca en esa forma. ¿Por qué se meten con nosotros? Bueno, porque es interesante lo que usted plantea. El sector, desde hace un par de siglos por lo menos, ha sido gravitante en las finanzas públicas en la Argentina. Fíjese que estamos hablando del tipo de cambio, que es, en caso de producirse una devaluación, va a haber una transferencia de ingresos, un shock devaluatorio. Una transferencia de ingresos de un saque entre sectores asalariados, de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía. Eso es lo que produce una devaluación. Y usted lo que dice es que tiene capacidad, no usted, digo, no el sector agropecuario, tiene capacidad de provocar una devaluación que está operando desde el punto de vista financiero con ese fin. Eso es mucho poder, por eso es que en general se toma el sector agropecuario como un actor de poder desde el punto de vista financiero, económico, político. Es que nos estamos diciendo cosas distintas, porque yo estoy diciendo que haya una sola paridad, digamos, cambiaria para todos. Si hay una brecha, que haya, pero más corta, y no que saquen el dólar soja, el dólar vino, el dólar yerba, qué sé yo, el dólar acero o lo que sea. Porque en definitiva estamos convalidando la brecha alta que hay, que es la que está haciendo traccionar a la inflación y está castigando a los argentinos. Yo no estoy diciendo que haya una devaluación, digo, el dólar se quedó atrasado. Si se moviera unos puntos hacia arriba, no tendría que afectar a la inflación. Y si la brecha desde arriba baja, seguramente que va a dar una confianza y le va a dar menos fundamento si es que hay algún vivo que está moviendo los precios, porque los vemos todos los días que se mueven, para que no lo tenga que hacer. O sea que los que retiren grano, yo sin defender a los vivos ni mucho menos, a los vivos que especulan con
el hambre o el abastecimiento de alimentos y el precio de los alimentos, que es lo que más me preocupa, pero también los alquileres, o sea, los que especulan con cualquier precio que impacte en el bolsillo sobre todo de las mayorías asalariadas que viven de sus ingresos. Si ese sector, hay un sector ahí que especula, pero usted decía, el que retiene los granos no está especulando, está cubriéndose. ¿No es el mismo comportamiento uno y otro? ¿No están los dos especulando en tal caso? No, yo lo que digo, a ver, vuelvo a repetir, si las brechas se genera la confianza suficiente, todo se puede volver a normalizar. Y si no, yo puedo comprar insumos, voy a vender porque necesito comprar insumos y los quiero pagar. Entonces hay una normalidad de inversión también. Y el productor, principalmente hablando de los que uno representa, el pequeño y mediano, va vendiendo de acuerdo a las necesidades de compromiso de pago que tenga. Y si se queda con algo en resguardo, es porque hoy por hoy no tiene capacidad de atesorar dólares, no tiene seguridad de convertirlo en pesos. Se queda en el producido, pero ¿por qué? Porque no tiene seguro multirriesgo, no tiene emergencia que lo cubran, y si erra la cosecha, no tiene sueldo, y entonces ¿de qué vive? ¿Tiene que tener algo, un ahorro, o es un pecado? Si todos quieren tener un ahorro por si pasa algo más adelante. Carlos, le agradecemos muchísimo este rato que nos ha dedicado, nos quedaríamos conversando un rato más, porque obviamente tenemos mucho más para conversar. Un último dato, asociado al que decía recién, respecto a la venta, al incremento de la venta de maquinaria agrícola. Ha bajado el valor inmobiliario ha bajado en las zonas urbanas, ¿no? Ha bajado el precio del metro construido. El único valor que ha crecido en el último tiempo es el valor de la tierra cultivable. Si a los productores no les va bien, ¿por qué aumenta el valor de la tierra cultivable? Y bajan todos los demás precios del sector inmobiliario, ¿no? Porque hay una atracción, ha cambiado la escenografía y hay pools de siembra, hay otros actores que están tensionando, teniendo otra capacidad de financiamiento y de producción que la escala les da, que va desplazando a los pequeños productores que siempre alquilaban en los pueblos, y obviamente vienen y cómo pueden ingresar en el rubro, tentándolos con más quintales por hectárea, y desplazándolos a los pequeños y generando la concentración, que es la que uno está luchando para que no suceda. ¿Sabe cuánto aumentó en los últimos 2 años el valor de la tierra cultivable? No sé, ¿el valor de la tierra o el valor del alquiler de la tierra? No, el valor de la tierra. ¿Cuánto se valorizó la tierra cultivable en los últimos 3 años? No. 140%. Está muy cerquita del 190% de renta por precio del mismo periodo. Parecía haber un vínculo entre una cosa y la otra. Usted, no sé si coincide con esa observación. A ver, en tierras como para vender no creo que haya aumentado eso, porque siempre ha estado en dólares y ninguna tierra, por muy buena que sea, ha superado los $20,000 el hectárea. Ahora, si es en lo que es el arrendamiento, y lógico, si aumenta la soja, que estaba en 300 y se fue a 600, el 100% de ese valor de arriendo se incrementó, que es lo que queda claramente sin ningún tipo de inversión, que es para el dueño de la tierra. Carlos, ahora sí, le agradecemos, no le extendemos más este rato que nos ha dedicado, ha sido muy amable. Bueno, hasta luego.